La arena está lista una vez más. Los emperadores vuelven a pelear por el poder, y el rugido del Coliseo resucita a los gladiadores. Gladiator 2 retoma la historia donde la dejó hace más de 20 años. Hoy exploraremos el trasfondo histórico, la nueva generación de personajes, y cómo la dinastía de los Severos llevará la brutalidad y el poder imperial a nuevas alturas. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la ficción? La historia de Gladiator 2 se desarrolla en el contexto de la dinastía Severa, que gobernó Roma desde el 193 hasta el 235 después de Cristo. Fue una época de constantes conflictos internos en el Imperio Romano. La película se sitúa unos 20 años después de los eventos de la primera entrega y sigue a Lucio, aquel niño que una vez admiró profundamente a Máximo. Ahora Lucio es un hombre en medio de una Roma marcada por la traición y el poder despiadado. Históricamente este periodo está dominado por el reinado de los coemperadores Caracalla y Geta, hijos de Septimio Severo, quien murió en el año 211 después de Cristo. Tras su muerte, Caracalla y Geta asumieron el trono juntos, pero esta alianza fue frágil desde el principio. La rivalidad entre los hermanos pronto se convirtió en una guerra de poder sin cuartel. Caracalla, recordado como uno de los emperadores más crueles y despiadados de Roma, no dudó en ordenar el asesinato de Geta para consolidar su propio dominio sobre el imperio. Es probable que la película explore esta tensa relación entre hermanos y la crueldad del gobierno de Caracalla. Podría incluir la batalla de Lugdunum, donde Caracalla derrotó y mató a su hermano Geta. Además, esta época también es conocida por la construcción de las termas de Caracalla, uno de los mayores baños públicos de Roma, un símbolo del poder imperial que podríamos ver en la película como escenario de la opulencia y decadencia de la Roma de aquella época. Esta secuela retoma la historia desde un nuevo punto de vista, introduciendo personajes históricos clave del Imperio Romano, mientras nos lleva a explorar las luchas de poder, lealtades y traiciones en la dinastía Severa. A continuación, desglosamos a los personajes principales y sus posibles inspiraciones históricas. Lucio, el niño de la primera película que idolatraba a Máximo, es ahora un hombre adulto interpretado por Paul Mescal. En Gladiator 2, Lucio es el protagonista, cargando con la memoria de Máximo y con la influencia de su madre, Lucila, quien lo instruyó en los valores de honor y justicia. Aunque en la realidad, el hijo de Lucila y Lucio Vero murió joven, esta versión de Lucio representa la idealización de un heredero de Máximo, alguien dispuesto a cuestionar y desafiar el régimen de los nuevos emperadores. Su historia probablemente girará en torno a cómo intenta reconciliar su educación noble con la brutal realidad de un imperio corrupto. Lucio podría ser el último vínculo entre el espíritu heroico de Máximo y una Roma cada vez más sombría, enfrentándose tanto a las arenas de gladiadores como a las intrigas palaciegas. Caracalla, interpretado por Fred Hetchinger, es uno de los antagonistas de la historia. Hijo de Septimio Severo, Caracalla es famoso en la historia romana por su crueldad, ambición desmedida y sed de poder. Después de la muerte de su padre, Caracalla compartió brevemente el poder con su hermano Geta, pero su relación estaba marcada por una intensa rivalidad que rápidamente se tornó mortal. La historia cuenta que Caracalla no solo ordenó el asesinato de Geta, sino que también desató una masacre contra los seguidores de su hermano, eliminando cualquier amenaza a su gobierno. En la película, Caracalla probablemente se presentará como un personaje despiadado y autoritario, un contraste directo a los valores de justicia y honor que representa Lucio. Podríamos ver reflejada en él la corrupción absoluta del poder y el desdén por la vida humana que caracterizó su tiránico mandato.
Geta, interpretado por Joseph Quinn, es el hermano menor de Caracalla. En la vida real, Geta fue nombrado coemperador junto a su hermano tras la muerte de su padre, pero nunca tuvo la oportunidad de ejercer el poder con independencia. Su relación con Caracalla era profundamente tensa, marcada por celos y desconfianza mutua. A pesar de sus intentos de dividir el imperio para reinar cada uno en una mitad, Geta finalmente fue asesinado por orden de Caracalla. En la película, Geta podría representar la figura trágica de un hombre atrapado en una red de ambición y violencia, obligado a luchar contra su propio hermano en un intento de supervivencia. Su presencia añade una capa de complejidad al conflicto central de la historia. Denzel Washington interpreta a Macrinus, un personaje ficticio que no tiene un paralelo directo en la historia, pero cuya inclusión añade profundidad al mundo de Gladiator 2. Macrinus es un antiguo esclavo convertido en traficante de armas y mercancías, un hombre poderoso y resentido con el régimen de los emperadores. Aunque no se sabe mucho sobre su papel, es posible que Macrinus sirva como una especie de mentor para Lucio, un personaje que, habiendo experimentado la brutalidad y crueldad de Roma desde el margen, representa una visión desencantada y cínica de la política imperial. Su resentimiento contra los emperadores sugiere que podría tener sus propias motivaciones ocultas, y su relación con Lucio podría ser tanto una guía como una fuente de conflicto moral. Este personaje podría encarnar la tensión entre quienes han sido oprimidos por el sistema y los intentos de sobrevivir dentro de él, sin perder su esencia. Pedro Pascal interpreta al general romano Marcus Acacius. Su personaje es un antiguo subalterno del protagonista de la primera película, Máximo Décimo Meridio, y se involucra en la invasión de África, donde su camino se cruza con el de Lucio. Acacius es descrito como un general muy capaz, que a lo largo de la historia se convierte en gladiador, recordando la trayectoria del personaje principal de la primera entrega. A pesar de haber aprendido del mejor, Acacius es un personaje distinto, con su propio código de honor y un enfoque impulsivo que lo lleva a tomar decisiones cuestionables. Marcus Acacius es ficticio y no está basado en una figura histórica específica. Sin embargo, su rol como general que se convierte en gladiador podría recordar a ciertos aspectos de la vida de algunos generales romanos que existieron. Connie Nielsen retoma su papel como Lucila, madre de Lucio y hermana del difunto emperador Cómodo. Aunque en la historia real Lucila murió antes de los eventos que cubre esta secuela, su presencia en la película añade un vínculo emocional con la primera entrega. Lucila fue testigo del asesinato de su padre y de los horrores del gobierno de Cómodo, y en Gladiator 2 su papel podría ser el de una figura protectora y consejera para Lucio. Sin embargo, también podría simbolizar la eterna lucha de Roma entre el honor y la corrupción, habiendo sobrevivido a traiciones y tragedias personales. La influencia de Lucila sobre Lucio podría ser un recordatorio constante de los ideales de justicia y honor que Máximo defendió y por los cuales dio su vida. Derek Jacobi regresa como el senador Graco, una figura de oposición a la tiranía en la primera película. Graco es un símbolo de la política romana y de la resistencia a los emperadores corruptos. Aunque en la realidad Graco no es un personaje histórico, en la película su presencia ofrece una perspectiva política, representando el Senado y el antiguo ideal republicano que tanto inspiraba a Máximo. En Gladiator 2, Graco podría servir como una voz de razón y diplomacia, ofreciendo a Lucio una alternativa a la violencia en su lucha por la justicia. Sin embargo, en una Roma cada vez más caótica y violenta, la influencia del Senado es limitada, y Graco podría enfrentarse a su propia impotencia ante el dominio de los emperadores. Cada uno de estos personajes refleja las diferentes facetas de Roma en el siglo III.
la brutalidad del poder absoluto en Caracalla, la vulnerabilidad en Geta, la resistencia en Graco y la sabiduría amarga en Macrinus y Lucila. A través de ellos, Gladiator II explora un período convulso de la historia romana, combinando hechos históricos y personajes ficticios en una épica lucha por la justicia, el poder y la supervivencia, en un imperio que parece estar siempre al borde de la traición y la violencia. Las primeras críticas de Gladiator II han sido contundentes y celebran el regreso de Ridley Scott al cine épico, con lo que muchos consideran su mejor trabajo desde Black Hawk Derribado. El influencer de cine Matt Ramos ha tuiteado lo siguiente: «Descansen tranquilos, romanos. Gladiator II es el tipo de excelencia cinematográfica a gran escala que solo Ridley Scott podría acaparar. Todo al respecto simplemente funciona. Vibra por su capacidad de evocar el pasado y al mismo tiempo agregar algo nuevo. Cine audaz y musculoso de la mano de un talento legendario». Drew Taylor, crítico de The Wrap, comenta: «No es solo la mejor película del año, es una de las mejores de todos los tiempos. Es una de esas películas que revitalizará tu amor por el cine. Desafía las expectativas, las actuaciones son sobresalientes. Denzel Washington acaba de conseguir otro Oscar. La música es tan buena como la original. La escritura es increíble. Y hay mucha acción a una escala tan masiva que es irreal. Podría seguir y seguir, pero prepárate para presenciar la grandeza este noviembre». Finalmente, Scott Mans, de KTL, describe la película como «la gran película». Una secuela épica que hace honor al Gladiator original, ganador del Oscar. Mans elogia especialmente las interpretaciones de Paul Mescal y Denzel Washington, afirmando que Gladiator II es un regreso a lo grande para Ridley Scott. En conjunto, estas primeras impresiones señalan a Gladiator II como una obra ambiciosa y espectacular, que no solo honra al filme original, sino que además promete dejar una huella en el cine épico actual. Y así, la secuela se perfila como una digna sucesora de la película original, no solo recuperando la esencia épica que cautivó al mundo hace más de 2 décadas, sino también explorando nuevas historias y conflictos que enriquecerán su legado. Con interpretaciones que prometen hacer historia, una dirección monumental de Ridley Scott y una ambientación que nos transportará de nuevo al corazón del Imperio Romano, esta secuela es una cita obligada para cualquier amante del cine y de la historia. Si eres fan de las películas épicas o simplemente quieres vivir una experiencia cinematográfica inolvidable, no te puedes perder La Gran Película. ¿Estás listo para volver a la arena? Déjanos tus comentarios sobre qué esperas de la película y si crees que superará a la original. Nos vemos en la próxima entrega y que el espíritu de Roma esté contigo. Te dejo con el enlace al vídeo de la primera película, donde Máximo nos expone su opinión.